Y como participante de honor en este primer Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando, contamos con la presencia del escritor Víctor Hugo Flores Solís. Investigador, escritor y conferencista con especialidad en temas de historia, medicina y ciencia ficción. Víctor Hugo Flores Solís cuenta con 26 años de experiencia en el ramo editorial. Es coordinador de revistas, creativo en el área de la publicidad, escritor de series fasciculares, con amplia experiencia en la radio mexicana, creativo en jefe de la editorial VDM, autor de la novela La Hora de la Verdad, La Batalla del 5 de Mayo, por Editorial Lectorum. Es escritor, editor de revistas e investigador de temas culturales. Ha escrito la novela de terror Loreto 49, publicada por Times Editores, y obtuvo diferentes reconocimientos en el campo de la literatura de ciencia ficción. Además, creó otras 2 páginas web para su proyecto Egrégora, en la que muestra su trabajo en el campo de la música fractal. Víctor Hugo Flores Solís es editor en jefe de revistas médicas y farmacéuticas, jefe creativo de publicidad en el área de libros, fascículos y sitios web de temas culturales en medicina para la industria farmacéutica. Víctor Hugo Flores Solís es investigador de temas históricos, realiza reportajes especializados en medicina con la temática Historia de la Cultura y Historia de la Medicina. En estos temas de investigación, su producción a la fecha cuenta con Mente y Cerebro, Milenio e Imagen, primer curso avanzado de inmunizaciones, Historia de las epidemias, Crónica de las heridas, Enlace hospitalario, entre muchos otros temas. Y el escritor Víctor Hugo Flores Solís, en esta ocasión, participará en este primer Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando con el tema Reflexiones sobre el heroísmo, basado en su novela Tiempo de Héroes. Buenos días, buenas tardes, un saludo donde quiera que estén. Gracias a Victoria Carrasco y Pedro Tello por la invitación a este importante evento y también un agradecimiento a todos ustedes por estar este día presentes, este día que es 5 de mayo. En México el 5 de mayo es un día de celebración que está enfocado a recordar la hazaña del Cuerpo de Ejército de Oriente que venció en Puebla hoy hace más de un siglo. Y este día es un día muy oportuno, muy propicio para la reflexión sobre un tema importante, el heroísmo. Vamos a ver qué es el heroísmo, vamos a analizar qué significa en la historia, en la literatura también, y muy importantemente si el heroísmo es una forma de vida, una experiencia, un talante, un perfil que tenga utilidad hoy, que tenga interés para ser vivido el día de hoy. Si los héroes existen, ¿quién puede ser un héroe? ¿A quién puede interesarle y para qué ser un héroe? Para eso vamos a hacer una presentación y voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar. Esta charla se titula Reflexiones sobre el heroísmo. Como les he comentado, tengo mucho gusto de estar presente este día. Estos son mis créditos, algunas de las obras en las que he trabajado como autor, tanto en literatura como en historia. Y también en el sitio Mente, Salud, Psicología. Vamos a analizar algunos aspectos importantes. Uno, que es una heroína y que es un héroe. A efectos de esta presentación, cuando yo diga héroe, estoy enmarcando a los 2 géneros. Vamos a ver qué significa en la historia y en la psicología y cómo se unen entre sí. También una reflexión importante acerca de lo que llamo lo falso heroico, junto con otros autores, que tiene que ver con la manipulación del concepto del heroísmo y por qué esa manipulación puede hacer poco importante en apariencia la idea de este perfil de personalidad al día de hoy. Esta conversación es para todo público, tanto para el especialista como para la persona interesada en estos temas. Yo tengo un gran interés en que todos estos temas, además en sí del debate de ideas, de la discusión de las ideas, puedan ser accesibles para todas las personas y puedan tener una importancia para su vida. Vamos a comenzar por la evocación del héroe.
con esta frase, antes muertos que rendidos, la frase del general Anaya, poco antes de la batalla de Churubusco. ¿Qué es lo que nos hace pensar? ¿En qué nos hace pensar la figura del héroe? El héroe es una figura que actualmente aparece en las historietas, como el superhéroe, ¿no? Pero ya por lo general el héroe aparecía, estaba totalmente dentro de la imaginación de las personas, a través de los cantos literarios. En el siglo XX tenemos obras muy importantes, por supuesto, la obra de Tolkien, la cual nos habla de estas personas que tienen una entereza especial, estas personas que se enfrentan a los desafíos más grandes, quizá con miedo, pero también con total confianza. El héroe aparece en el siglo XX ya dentro de la alta fantasía, la baja fantasía, la fantasía heroica, la fantasía épica, pero también estas historias lo que tiene para nosotros es que nos satisfacen en un sentido que siempre se encuentra en la historia humana, porque las hazañas y la épica se encuentran antes también en otras culturas. Los héroes literarios, los héroes de las sagas de la Edad Media, por ejemplo, cumplen con aquella función antigua de llevarnos al mundo de lo trascendente, ese mundo donde una persona supera lo que se puede llamar como sus límites existenciales para lanzarse hacia una hazaña. Pero la pregunta que haríamos nosotros es cuestionar un poco esta visión acerca de si el héroe trasciende sus límites o lo que hace en realidad es que aplica algo que se encuentra ya dentro de sí. Estas historias que tenemos en la literatura y en el cine cumplen con esa función que ya en la antigüedad cumplían los mitos de Hércules o de los gemelos mayas, Hunahpu e Ixbalanque. Con otros nombres, con otras caras, los héroes están presentes siempre entre nosotros. El héroe que nos interesa es el de este tipo, esta frase del prócer mexicano José María Morelos y Pavón: morir es nada cuando la patria se muere. Nos referimos a estos héroes de la vida cotidiana, las personas que se encuentran en todas las culturas, en todas las épocas. En Latinoamérica los héroes de la independencia de cada país son sumamente importantes. Y todos ellos comparten esta característica de expresarse de este modo, de expresarse con un lenguaje que poco tiene que ver con lo que hacemos todos los días, pero que se refiere a algo que se encuentra también íntimamente asociado con nuestra vida cotidiana, la forma en la que entendemos la vida, la forma en la que la vida encuentra un reacomodo, y las personas de la vida real que hablan de esta manera, que piensan de esta manera, son las que interesan para esta plática y considerar si están lejanos a nosotros, si están cercanos, si los héroes tienen cabida el día de hoy, si pueden ser necesarios. Hay múltiples interpretaciones de lo que es un héroe. Para efectos de esta plática yo les propongo esta interpretación. Un héroe es una mujer o un varón que emerge en una crisis circunstancial, cuyos actos morales definen el desenlace del relato de la crisis. Vamos a entender esta definición en lo que continúa. Lo que queremos comentar es que un héroe es una persona de cualquier género, incluso de cualquier edad, que aparece durante una crisis de los hechos, una crisis histórica, una crisis social, y lo que hace el héroe, sus actos morales, es decir, lo que decide hacer, definen el desenlace de esa crisis. No solo de cómo se desarrolla ese desenlace, sino de cómo se cuenta, qué es lo que se recuerda, qué es lo que se entiende de esa crisis y del héroe. Por supuesto, el héroe ha tenido también otras interpretaciones a lo largo del tiempo. Yo les pongo algunos de los ejemplos que pueden ver en la diapositiva y vamos a ver, porque son algunos de los más destacados. La forma en la que se interpreta a un héroe ha cambiado, por supuesto, con el transcurso del tiempo. El origen en Occidente
del concepto del héroe se refiere o se encuentra en la antigua Grecia, donde se sabe que había dos tipos de héroe. Uno era el ser semidivino, es decir, alguien que había nacido de la unión entre un dios y una persona humana, o alguien que por sus hazañas era elevado al rango de Dios, que era divinizado. A estos héroes se les rendía un culto. El culto de los héroes nace en Grecia y a este tipo de héroe se le rendía culto en santuarios especiales. Ahora, había otro tipo de héroe que era un combatiente de gran valentía, el cual no era divinizado, pero sus hazañas se cantaban. La cantaban los bardos, que en aquel tiempo se conocía con el nombre de aedos, aunque no siempre eran modelos. Estos héroes podían ser contradictorios. No eran modelos de conducta, no eran siempre modelos a seguir, pero eran personas con una gran valentía que buscaban dos cosas en la vida, Cleos y Timé, la gloria y el renombre. En nuestros días existen, por supuesto, muchas tumbas de los héroes y algunos de sus santuarios. Entre los epitafios están los que podemos ver aquí, que son frases de una gran carga poética. Su fama nunca envejece. Su tumba es el santuario más noble. Otro que me parece maravilloso, toda la tierra es su tumba. Sí, en ocasiones parece que los discursos grandes, los discursos emocionantes, la gran poesía ya ha sido escrita, fue dicha por los griegos y lo que hacemos nosotros es quizá sencillamente decirla de otras maneras. Hay una base simbólica para los héroes, porque es cierto que la mayor parte de los héroes son hombres. Heroínas, las hay menos. Penélope, por ejemplo, es una de estas heroínas. ¿Por qué es esto? Si lo queremos entender desde la óptica de nuestro tiempo, pues los podemos calificar, ¿no? Podemos decir que, claro, eran culturas patriarcales, donde la mujer no se le daba el mismo nivel, no se le entendía de la misma manera, pero hay que entender lo que pasaba en aquellos tiempos. El héroe generalmente es hombre, porque el hombre es el que no sabe, es el que desconoce, el que ignora, y es al que le hace falta algo. Y eso que le hace falta, eso que necesita, es algo que tiene que ir en busca de, y no lo va a hacer en su entorno cotidiano, tiene que internarse en lo desconocido. Generalmente no hay heroínas porque en estas culturas se entiende que la mujer no ignora. La mujer representa la sabiduría. La mujer no tiene que ir en busca de algo como el hombre. Las virtudes y la sabiduría están representadas por la mujer. Luego, entonces, ella no tiene necesidad de hacer el viaje del héroe. Ella ya tiene el conocimiento que el hombre va a buscar. En cualquier caso, hay algunas características que tienen los héroes. No hay una figura de autoridad, no hay una jerarquía, o tal vez no tienen padres. Entonces ellos se lanzan a esta búsqueda en este entorno de una libertad, ¿no? Y también de una falta. Y a los héroes se les entiende como tales por sus actos y por las relaciones que establecen con otras personas, y tienen dos características importantes: la nobleza, esta predisposición elevada, y el autosacrificio, o la capacidad de dar su vida, de sacrificarse por otras personas. Y es por esto que Pericles nos habla de esta manera. Porque para un héroe, entonces, las situaciones de la vida cotidiana pueden desaparecer, y de pronto, al reconocer una causa, encuentra la más alta aspiración y el más grande hecho y el acto de vida en entregarse a algo que ya no se refiere al individuo, sino a la comunidad, a la ciudad. Los héroes fundan ciudades también. Los héroes son recordados por el bien que hacen a la colectividad. Viendo esto, ¿podríamos nosotros, desde el punto de vista de la psicología, saber cuáles son las características del héroe? Podemos decir,
hay un perfil heroico, una personalidad heroica. La frase de introducción es la frase de un cantante argentino. ¿Qué es lo que hace a un héroe? Son personas más allá de nosotros. Bueno, podemos entender que de entrada existe, y en la línea de lo que estamos viendo, el monomito. Como su nombre lo indica, es el mito único. El mito único se refiere a lo que el héroe hace para ser héroe. Ya Joseph Campbell nos explicaba que el héroe es la persona que hace un recorrido, una suerte de viaje, que de hecho es un viaje geográfico en muchas ocasiones, y que reúne tres características: el inicio o la salida, la iniciación, que es el recorrido en sí, y el retorno, que es la vuelta al hogar. El monomito que está descrito en la obra de Campbell se ha hecho un poco más elaborado. Christopher Vogler, en su texto El viaje del escritor, analiza la estructura mítica del héroe, lo hace con fines literarios y lo hace todavía un poco más intrincado, podríamos decir un poco más explícito, y lo lleva de 3 a 12 fases, donde nos explica que todos los héroes van a recorrer el mismo camino, las mismas fases, pero con diferentes modalidades. Y entonces así nosotros encontramos que el héroe es una persona que se transforma. Podría traer a colación algo que podría parecer que no se refiere a un héroe, la historia, esta historia bíblica de Jonás y la ballena, el que se niega a seguir el mandato divino y se esconde lo más que puede y de pronto es tragado por una ballena que lo lanza, ¿no?, a tierra. Esto que podría parecer poco heroico es susceptible de ser interpretado, por ejemplo, desde el psicoanálisis, donde podríamos entender que Jonás en la ballena, recorriendo el fondo de los mares, lo que hace es recorrer el inconsciente, y donde incuba sus fortalezas y de pronto entonces es lanzado a tierra, es llevado de retorno o llevado al inicio del camino que él debe emprender. Todos los héroes en las sagas van a cumplir con estas características. También en psicología se ha buscado determinar cuáles son las cualidades heroicas, cuáles son aquellas características, aquellos rasgos de personalidad que hacen a un héroe. Nosotros podemos ver esta lista y muchos podemos palomear varias de ellas, ¿no? Quizá haya quien pueda palomear todas. Y eso, si alguien reúne bastantes o muchas, podríamos entender que eso lo hace un héroe. ¿O qué es lo que hace un héroe a una persona que tiene estas cualidades? Porque son muy comunes los que estamos presentes. Bueno, sin falsa modestia podríamos decir que tenemos varias de aquí, pero ¿eso nos hace héroes? ¿O qué es lo que nos hace héroes? Lo que nos hace héroes es el encuentro con la crisis. El encuentro con la crisis y la reacción a la misma. ¿Qué podemos entender por una crisis? La definición clásica nos dice que es un estado momentáneo donde se experimenta una desorganización de los pensamientos, una confusión en diferentes niveles, cognitivo, afectivo, en el cual los recursos que tenemos, los recursos de pensamiento, los recursos de carácter, los de personalidad, no resultan suficientes para resolver lo que está sucediendo. Generalmente una crisis circunstancial tiene que ver con los hechos, un desastre natural, una guerra, lo cual lleva a que las personas entren en esta situación. Las emergencias, esos momentos circunstanciales de la vida graves que trastocan lo cotidiano, cuando no se pueden manejar adecuadamente, devienen en una crisis. Ahí es donde el héroe aparece. Y entonces también la psicología ha buscado definir cuántas clases de héroes puede haber. Al héroe griego, al clásico héroe, al héroe consagrado, que es la base de nuestro concepto actual del héroe, bueno, pueden añadírseles muchas otras categorías, tanto civiles como militares, o que lo parecen porque actúan como tantos, y también héroes que transforman la sociedad o que tienen alguna
característica revolucionaria dentro de la religión o de las ideas, y también, por ejemplo, los héroes transicionales, que son los que en alguna etapa de nuestra vida pueden marcarnos, que son los personajes de las sagas. Yo podría decir que uno de mis héroes transicionales fue siempre Aragorn, de la saga de Tolkien. Y también mucho se ha cuestionado si los héroes únicamente se encuentran dentro de la acción. Hay algunas críticas de por qué no se ha propuesto una categoría de los héroes de las ideas, los héroes que se limitan o que se circunscriben, no menos importantemente que los que estamos viendo, a defender la filosofía, a defender sistemas de pensamiento. Ahora, el heroísmo, como estamos viendo, es un beneficio hacia la comunidad y que implica un sacrificio. Pero también el altruismo busca esto. Ambos buscan el bien de terceros. ¿En qué se diferencia el altruismo del heroísmo? Bueno, como podemos ver, en que el heroísmo implica un riesgo muy elevado para la propia existencia y puede llegar a niveles altos de sacrificio. Ya que estamos en el 5 de mayo, yo puedo evocar las palabras del general Zaragoza antes del combate en Puebla, donde reúne a sus generales, entre ellos Porfirio Díaz, y les dice, tenemos que estar dispuestos hasta el sacrificio personal. Y palabras más, palabras menos, les hace ver que deben vencer en Puebla o que deben morir. Pero incluso si ellos mueren, debe tener un sentido. Que ellos, con tal de retrasar el avance de las tropas francesas y de obligarlos a esperar refuerzos por lo menos durante un año, en el cual México puede rearmarse, hay que causarles tal cantidad de bajas que hagan imposible su avance hacia la capital, y si eso implica, dice Zaragoza, la muerte de los que están ahí presentes, es algo que deben afrontar. Antes de la batalla, arenga a sus soldados y él les dice, se van a enfrentar a los mejores soldados del mundo, porque efectivamente en ese momento, cuando viene el ejército francés, son tropas de un país que lleva invicto 50 años. La última derrota francesa había sido en Waterloo, venían invictos. Entonces Zaragoza dice a sus soldados, se van a enfrentar a los mejores soldados del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Entonces, pese al peligro máximo en el que se encuentran, él tiene confianza, pero saben que hay un peligro para la vida, y como pueden ver, esas características son las que están definidas aquí. Eso es lo que diferencia un acto altruista de un acto heroico. Cabe señalar que entre ambas actitudes se encuentra la actitud prosocial, que es a la que nos encontramos abocados quienes estamos aquí. Entonces nos encontramos de cara al acto heroico. Para poder definir lo que es el acto heroico, he hecho este diagrama, donde pongo al acto heroico como parte del acto moral. Quizá estrictamente podría yo diferenciarlo, pero me estoy ciñendo a la definición de Dupré, que vamos a ver a continuación. Dentro del acto, los seres humanos, el acto es la acción, aquello que realizamos. Están los actos por naturaleza, comer, dormir, etcétera, que se diferencia de los actos morales, o los que son por decisión, y como parte del acto moral se encuentra el acto heroico. Esto sería una forma de poder visualizar el acto heroico. El acto moral se hace con conciencia, que escribo con C deliberadamente. Ya sabemos que la conciencia con ese C es psíquica y la conciencia con C es moral. Es un acto moral que se hace con conciencia, que puede ser bueno y malo. Cuando hablamos de acto moral, hacemos una asociación y pensamos que lo moral es lo bueno o lo correcto. No, el acto moral puede ser bueno o puede ser malo. Cuando se decide que el acto moral sea bueno, se corresponde a una idea del deber, una idea de cumplir con aquello que debe ser, con aquello que ayuda, con aquello que favorece a la comunidad. Entonces, de algún modo,
para una persona cuya conciencia moral tiende al bien, el hacer el bien no es tanto una elección, o es elegir libremente un deber. Y quisiera pedirles que no olviden este razonamiento, porque vamos a ver que esto también aplica a los falsos héroes. Por su parte, el acto heroico, como nos dice Dupré, es moral, pero también es extraordinario. No se puede tener por objeto un deber, es un acto que se elogia y que si no se realiza no implica culpa, no se puede reprochar. Por ejemplo, hay un incendio, aún no llegan los bomberos, el bombero va a llevar a cabo el acto moral, pero en lo que ellos llegan hay personas que están viendo abajo y ven a una persona atrapada en un cuarto piso. Y se dan cuenta que si alguien no entra por la persona es muy posible que perezca. El héroe es el que va a decidir hacer eso. Pero si no se decide tomar ese riesgo, tampoco se puede culpar a las personas que no elijan esta acción. Un acto moral, por ejemplo, las enfermeras y los médicos que atienden a pacientes con COVID. Y aquí entra el terreno de las discusiones, cuando alguien dice, no, es que los médicos y las enfermeras no se deben quejar, porque ustedes eligieron hacer ese trabajo, entonces todo va dentro de él, y ustedes tienen que cumplir. Bueno, tampoco, porque ellos están atendiendo a una idea del deber, pero su deber no es soportar la incomprensión, su deber no es soportar las vejaciones. Hay una parte en que el deber llega a su límite y el acto heroico es el que va más allá del deber. Hay algunos elementos actuales que están muy en contra de la idea del héroe. Hay una idea de que el héroe debe ser desacralizado, debe ser bajado, dicen, del pedestal donde se encuentran, porque el héroe responde a una narrativa en favor del poder. Claro, esto ha sucedido también, pero desacralizar al héroe también implica para muchos un golpeo, y muchos de ellos son especialistas en historia. ¿En qué consiste? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Nosotros podemos ser héroes solamente por un día. Esto invita, ¿no? Tiene un tono de invitación, pero desde otro punto de vista también hace referencia a que fueron héroes una vez, como si hubiera sido casi una casualidad. Y este argumento aparece mucho en la narración actual de la historia. Toda hazaña, me voy a referir al caso de México, que es el donde yo puedo hablar, que es el que conozco, toda hazaña importante que ha tenido México, toda actuación que podemos llamar heroica, siempre es desautorizada. Entonces, la batalla del 5 de mayo se ganó por suerte. La batalla de Churubusco es una escaramuza sin importancia. Sí ganamos una batalla, pero perdimos todas. Y las tropas estadounidenses subieron su bandera en el Palacio Nacional, y los franceses no pudieron tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe porque estaba lloviendo y había lodo, y debieron correr 6 kilómetros antes y llegaron cansados. Les pagaron, ¿no? Maximiliano pagó para que lo dejaran escaparse, y una muy buena en la batalla de Chapultepec dice que los cadetes estaban cumpliendo un castigo, por eso fue que se quedaron ahí. Pero todos estos argumentos siempre, generalmente, son sesgados. Por ejemplo, el último, en Chapultepec no hubo niños héroes porque los cadetes estaban encerrados ahí cumpliendo un castigo, ¿no? Y mataron a los que vemos en la imagen cuando iban huyendo rumbo a la torre de vigilancia. Esto que se dice siempre es con un afán de denigrar, porque esto es importante. Todo lo que estamos viendo, el héroe tiene una función, y la narración del héroe habla mucho de las virtudes que aparecen en la historia de una nación. Entonces, cuando tenemos interés en que la narración sea desautorizante, se está buscando que la impresión colectiva de la historia sea en ese sentido. Porque, por ejemplo, con respecto a esa última frase, hay pasajes, porque yo he hecho la investigación, lo he hecho para el Museo de las Intervenciones, esta reconstrucción de esta batalla. Los cadetes podían irse,
porque llegó el general en jefe a dispensarlos, a que se fueran todos. Y ellos dijeron que no, que se iban a quedar. Estas imágenes que vemos muy frecuentemente en las escenas del cine estadounidense, donde que dé un paso atrás, que dé un paso adelante quien quiera marchar, si todos quedan formados, eso ha ocurrido en México, en su historia, lo toman de aquí. Los niños héroes que aquí vemos, sí, es muy probable que no hayan existido, pero los que sí existieron y los que estuvieron ahí, también deberían ser recordados y deberíamos conocer sobre ellos. Para finalizar el tema de la historia, la batalla de Chapultepec, que ha sido tan denigrada, ocupa en los registros estadounidenses como la batalla en la cual Estados Unidos ha perdido más suboficiales que ninguna otra batalla de su historia, en media hora. Entonces hay un golpeo contra los héroes. Dicen, vamos a desacralizarlos, pero no, lo que queremos es destruirlos, porque a través de ellos queremos destruir la impresión que un pueblo tiene de sí. Y también, por supuesto, existe lo falso heroico. Sabemos lo grande que puede ser. Esta frase la he tomado de un grupo que se dedica mucho a promulgar una imagen de heroísmo, pero lo falso heroico se refiere a lo que aparenta serlo sin que lo sea. Vamos a poner un ejemplo porque lo falso heroico existe actualmente. Vamos a poner parte de una composición musical y el video es tal cual de este grupo, un grupo sueco. No queremos decir que el grupo sueco sea criticable. Lo que quiero ilustrar es una idea de el héroe que es de exaltación y que puede ser objeto de manipulación en nuestros tiempos. Bien, este es un tema también importante porque ocurre en nuestros tiempos y lo traigo a colación porque necesita ser un objeto no solo de estudio, sino de alerta a la sociedad por parte de filósofos y de psicólogos. Cuando el impulso heroico o la buena fe o la buena intención o la idea del heroísmo es utilizada con fines de manipulación. El ejemplo por antonomasia es el nazismo. En este cartel de aquella época tenemos este tipo de arte donde vemos al joven, ¿no?, viendo hacia el horizonte, un joven con una frente amplia, lo que nos habla de una capacidad de raciocinio importante y su sonrisa confiada, ¿no?, viendo hacia el futuro, enfrentando un desafío. Y más atrás, difuminado, sugiriendo el futuro, sugiriendo lo que este joven va a hacer, tenemos a un soldado de las SS con la misma expresión. Esta imagen se ha encontrado en muchas épocas. México también ha tenido su momento fascista, la acción revolucionaria mexicana que tenía como emblema lo que vemos a la derecha, el Yaoyotl, y los camisas doradas que se encuentran a la izquierda. Era un grupo fascista que incluso pidió el exterminio de la comunidad judía en México. El filósofo Jacobo Glanz fue herido por estos grupos en un intento de emular la noche de los cuchillos, la noche de los cristales rotos. Encontramos también en otras épocas, en España, ¿no?, toda esta forma de manejarse, de conducirse, la imagen, el orden.
Y esto viene en relación a lo que les comentaba en diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque el héroe tiende al autosacrificio y también es un acto moral. El altruismo, por ejemplo, el acto moral corresponde a una idea del deber. Entonces todos estos grupos políticos que han hecho manipulación hacen esta relación entre el deber y hacer el bien, con el hecho de obligar a las personas a elegir lo que ellos definen como el bien. En estos grupos que estamos viendo ilustrados siempre se habla de un sentido heroico, pero siempre el sentido heroico está justificado de acuerdo a la sujeción a una doctrina, de modo que parece una libre elección, porque la persona que va a actuar moralmente no tiene quizá otra elección posible sino la del deber en favor del bien, pero cuando el grupo es el que define lo que es el bien, entonces ya estamos hablando de una manipulación. También desde el punto de vista de la psicología hay que tener cuidado porque también existe el autosacrificio crónico, ¿no?, que es utilizado tanto en grupos de manipulación que tienen cúpulas, que utilizan estas ideas del heroísmo para hacer que las personas se sacrifiquen obedeciendo órdenes o obedeciendo lineamientos que están en el aire dentro de la doctrina de estos grupos. Es un chantaje porque ponen como elección libre a lo que es un compromiso, y entonces llegan a niveles graves de incluso cometer crímenes. Y es que lo que estamos viendo no es únicamente una situación que tenga que ver con la historia, sino es algo que también tiene que ver con lo que ocurre al día de hoy. Al día de hoy existen muchísimos grupos que se llaman incluso filosóficos o culturales, que ofrecen una imagen de heroísmo con la cual captan a jóvenes para llevarlos a esta idea del autosacrificio. Y se les dice entonces que ellos cumplen con un servicio, con un bien a la humanidad, y que la filosofía justifica esta actitud, pero lo hacen de en forma de manipulación, porque conducen a las personas a que identifiquen el bien con el bien al grupo o con el bien a la cúpula, y se les explica y se les induce a que ser héroes significa sacrificarse por ellos. Y todavía, basados en la deontología, en la filosofía del deber, se les puede incluso invocar a Kant para llevarlos a estas situaciones límite. Tiene mucho que ver con grupos que hablan de esta manera. No quiero decir que todo el que hable así, que todo el psicólogo, el psicoterapeuta o la persona que dé cursos que tenga este tipo de carteles, entra en esta idea de manipulación, pero sí es muy importante que el público en general pueda determinar cuando estas invitaciones tienen que ver con un objetivo de explotarlos. Entre las diferentes formas que puede tomar incluso el altruismo, está el altruismo psicótico, que implica la destrucción de la persona, que implica el ser mártir, como en el terrorismo, que implica el destruir los recursos financieros, emocionales, cognitivos de las personas, por obedecer a grupos que se llaman filosóficos y que buscan captar personas para manipularlas en aras de un supuesto bien y en aras de un supuesto héroe que puede existir. El filósofo Massimo Pilucci ha publicado una serie de trabajos en los cuales él nos habla acerca de cómo ser un estoico, y habla de que es posible vivir esta filosofía de hace más de 2000 años al día de hoy. El filósofo Ben Dupré pregunta en su reflexión si todos podríamos ser héroes. Hemos visto en esta conversación qué es un héroe en diferentes aspectos.
históricos, psicológicos, culturales, literarios y la función que tienen los héroes, que es la de servir a la comunidad, de brindar un bien a la comunidad por medio de un impulso que va más allá, que se verifica más allá de lo cotidiano. Así como Massimo Pigliucci habla de si es posible ser un estoico hoy, nosotros podríamos pensar si podemos ser héroes hoy en una sociedad donde se habla de un post-heroísmo, de un heroísmo que tiene que ver más con la supervivencia, con la indiferencia, con el aislamiento y con un sentido de superioridad. Nuestro tiempo, nuestra época podría mostrar como importante o necesario tener héroes y poder distinguir un héroe de lo que no lo es. Yo quisiera que esa pregunta la responda un psicólogo, Philip Zimbardo, el cual nos habla de que sí, todos podemos ser héroes, y él nos dice que podemos hacer del heroísmo un atributo igualitario de la naturaleza humana en lugar de una característica rara de los pocos elegidos. Y ese es el objetivo principal de esta reflexión, porque ha sido una reflexión, invitar a una reflexión. ¿Cuántas veces en la vida se puede ser héroe? Hay una diferencia entre acto heroico y vida heroica. El acto heroico es ese momento de explosión, ese momento que queda impreso en la historia humana. Y además está la vida heroica. Y la vida heroica puede ser únicamente en una crisis circunstancial, no, también podría ser en una crisis de la vida. En una crisis circunstancial nosotros podemos entonces, con base en lo que les he dicho, no hacer una invitación emocional a pensar en los héroes, sino con bases con las que hemos visto las características de los héroes durante la actual pandemia de COVID. ¿Cuántas personas no se autosacrifican más allá del sentido del deber para buscar el bien de la colectividad? Hablamos de enfermeras, de médicos, de militares, de policías, de personas que recogen la basura, los que nos encontramos aquí mismo. ¿Cuántas veces no hemos tenido algún acto heroico de poner en riesgo nuestra vida por algún ser querido o por algún desconocido? ¿Es entonces el heroísmo algo que se encuentra en la lejanía, un mito, una leyenda, algo que existió, algo que tal vez no existió y nosotros queremos inventar, ¿no?, para apoyar el discurso del orden establecido y refrendarlo con sus héroes? ¿O estamos hablando de un fenómeno de la humanidad, de una circunstancia real que existe, la cual es necesario reconsiderar, revalorar, tener la capacidad de analizar de cuántos héroes estamos rodeados en la vida cotidiana, de los héroes anónimos, anónimos para nosotros, reales y con nombre para sus seres queridos y para ellos mismos. De modo que esta conversación ha sido eso, una reflexión, nada más, una invitación a la reflexión desde la historia, desde la psicología, acerca de si podemos ser héroes, y más, a cuántos héroes nos hemos encontrado, cuántas veces hemos sido héroes y no nos hemos dado cuenta, cuántas veces hemos dado algo muy importante por los demás, aún a riesgo de nuestra propia vida, aún más allá de lo que se puede considerar un deber, y como los héroes, como los buenos héroes, ni siquiera saben que lo son. Los héroes no se llaman héroes a sí mismos. Los héroes son llamados así por quienes conocen sus hazañas, y un momento de crisis como el de hoy, en una reunión como esta, que conjunta a tantas personas inteligentes, ponentes, público, podemos reconocer también el acto de un heroísmo de las ideas, que es de reunirse en medio de una crisis existencial, de una crisis circunstancial, y poder reflexionar y compartir pensamientos. ¿No es eso ser un héroe de las ideas? Tomando en cuenta riesgos, ignorando riesgos, reunirnos, estando juntos pese a todo, para poder charlar. Y eso es esta reflexión. Yo les doy las gracias a los organizadores y también a todos ustedes. Aquí dejo mi mail,
para cualquier comentario que se quiera hacer. Y los invito a dar seguir en mi página Mente, Salud, Psicología, un proyecto que está en desarrollo, pero que va a ponerse interesante en cuanto a ofrecer cursos, talleres y otras actividades, de las cuales pueden enterarse dándole seguir en esta dirección de Facebook. Se agradece los likes y las personas que quieran enterarse y recibir notificaciones, pues con darle seguir a esta página podemos estar en contacto y seguir dialogando sobre los héroes, la psicología y la vida. Muchas gracias.